No sé si es que el juego cambió o nosotros crecimos, pero Jailbreak ya no se siente igual. Y por eso, en este video, voy a volver a ese momento que nos hizo felices. A esa versión simple y hermosa de 2017, cuando escaparse de la prisión era difícil. Porque todo era nuevo y no teníamos ni idea de qué teníamos que hacer, pero lo fuimos descubriendo poco a poco. Así que aquí les dejo Jailbreak 2017. Bueno, acá estamos, donde todo comenzó. Jailbreak 2017. ¡Wow! Esto definitivamente me trae muy buenos recuerdos. ¡Wow! La prisión completamente simple, no había 2 pisos, no había nada. Es así, simple. Esta parte, el comedor, bueno, simple también. ¡Wow! Miren esa iluminación. Estos gráficos simples, este patio, todo este lugar simple. ¡Qué locura! Esto definitivamente me trae muy buenos recuerdos. Me acuerdo de este árbol que ustedes no sé si lo hacían, pero yo me acuerdo que de chiquito me escondía así, atrás de este árbol y pensaba que los policías no me iban a ver. Miren, y para salir de la prisión no había alcantarillas, no había toda esta parte de las alcantarillas ahí o acá en el patio también. Solo había una forma de escapar de la prisión y esa era esta caja de acá. ¡Pum! Y se abrían las puertas y salíamos completamente chill. Y listo, de esta forma pasamos por acá y ya estábamos, como ven, ahí dice, escapando de la prisión por primera vez. Wow, es que era así de simple, pero en ese momento nadie sabía qué teníamos que hacer. Todo había que ir descubriéndolo poco a poco. El mapa, miren el mapa. Vacío el mapa, no había nada en esta parte, no había nada. Vamos a ir y como ven, acá ya se termina el mapa. Esa era la prisión, ahí ya se terminaba el mapa, para allá no había más camino y solo tenías esta calle para la ciudad y el túnel. Wow, miren el mapa. No había la tienda de armas, no había la tienda de donas, no había nada por la parte izquierda, simplemente tierra. Y por la parte derecha una estación de servicio, si se le puede llamar así. Y me acuerdo de este pequeño pueblito, creo que se le podría llamar, que era lo que más llamaba la atención de esta primera zona. Y ahí está el Mini Cooper. Buah, no tengo nada de dinero, hermano. Como ven, acá estoy viniendo a lo que sería la base del volcán. Esta primer base del volcán que como ven, wow, muy buenos recuerdos. Muy simple pero muy buenos recuerdos. Y acá estaba el Lamborghini. Sí, míralo. Mira qué flow que manejaba en ese tiempo, hermano. Buah, no me alcanza. Como ven, acá estaban los primeros modelos del arma, la pistola y lo que es la escopeta. Y acá salimos de la base del volcán al mapa y ahora sí vamos a la gran ciudad. Como ven, el mapa no había nada, no había nada. Allá la tumba no estaba, acá el mapa no había nada, para acá del mapa tampoco había nada. Era un mapa simple. Y acá entramos a la gran ciudad. Este banco era lo único que teníamos para robar y aún así nos sentíamos tan bien cada vez que lo robábamos. Como ven, spawneamos una tarjeta y entramos al banco. Ahora sí, entramos al banco con la tarjeta. Hostia, qué recuerdos, hermano. Vamos a ver cómo era robar el banco. Miren los láseres. Brother, yo me llevo a sacar vida acá y es que soy un completo noob, ¿eh? O sea, ¿tienen permitido decirme noob? Perfecto. Vamos a robar el banco de 2017.
¡Wow! Esa explosión. Y robamos... Miren, miren, miren. ¡Buah! ¡Qué buenos recuerdos! Es que me acuerdo la primera vez que robé esto. Es que no tenía ni idea qué tenía que hacer, literal. Yo no sabía que tenía que venir acá, esperar a que se llene el dinero, pasar estos láseres así. No tenía ni idea, probablemente me habré muerto un montón de veces. No había puerta acá para explotar, era simplemente entrar y salir. Pero es que no teníamos ni idea de cómo hacerlo. Y listo, fácil. Miren lo que era esta ciudad de noche. Es que este video es nostalgia pura. Dios, qué buenos momentos. Como ven, la joyería tampoco estaba, y esto también quiere decir que el brûlé tampoco estaba acá. Y wow, qué locura. Miren, allá estaba la estación esta de energía con el Tesla Model 3. No tengo dinero. Dios, miren el edificio de la joyería. Es que nunca hubiéramos pensado que en este mismo lugar hubiera habido un nuevo robo. Quiero mostrarles las armas, la escopeta y la pistola. Escuchen los disparos. Dios, qué nostalgia, hermano. Buah, qué recuerdos. A ver, vamos a entrar. Miren, hasta sin puertas. Uy, no estaba ni así monada, simplemente la gasolinera sola. Y acá estoy llegando al garage OG de Heilbrak. Y como ven, era así, ni siquiera salía un menú, nada. Estaba en la pared lo que nosotros queríamos elegir y listo. Acá estoy viniendo a lo que ahora es el museo, pero claramente en este momento era simplemente una estructura nada más. Y acá estaba el Porsche este que, bueno, tampoco tengo plata. ¡Qué locura! Miren lo que era el mapa. Es que de acá puedo ver todo. Era un cuadrado el mapa de desierto. Pues muy simple, la verdad. Y sí, ustedes me dirán, es que el mapa era muy simple. Y sí, les doy toda la razón. Pero en ese momento todo era nuevo. Era un mundo para descubrir. Y algo completamente increíble. Miren la prisión. Es que es increíble, muy increíble cómo ha evolucionado todo este juego hasta el día de hoy. Y acá es cuando yo me pregunto, ¿todos estos cambios fueron para mejor? La respuesta corta sería un simple sí, ya que actualmente tenemos un mapa mucho más grande, muchos más robos y un mundo más inmersivo y entretenido. Pero esa nostalgia de tener un juego simple y que con eso sea tan increíble hace que recordemos a Heilbrak del 2017 como si fuera lo mejor que nos pasó en la vida. Y quiero dejar una pequeña frase antes de cerrar el video. No extrañamos al viejo Heilbrak, extrañamos los bonitos recuerdos, el sentimiento y las emociones de cuando éramos felices.